Verano de 1989, poco antes de cumplir 6 años, mi familia y yo vivíamos en un pequeño dúplex al final de una calle sin salida. Habíamos vivido allí desde que yo tenía 1 o 2 años. Nuestro dúplex estaba apartado de la calle. Había una pequeña entrada entre nuestra puerta y la calle que compartíamos con algunos otros dúplex, pero no era mucho más larga que una entrada típica, solo más ancha. Nos hicimos amigos cercanos de una familia que vivía justo al otro lado de la calle. Su casa estaba justo al lado de la acera, una vivienda unifamiliar. Eran una pareja mayor cuyo hija menor aún vivía con ellos, y también tenían la custodia de su joven nieta debido a algunos problemas que su hija mayor tenía con las drogas. La hija menor era 1 año mayor que mi hermana, y la nieta era un poco más joven que yo. Era agradable tener a alguien de mi edad con quien jugar. Mi hermana tenía 4 años y medio más que yo, y era demasiado genial para juntarse con una niña pequeña. Ella también estaba contenta de tener una amiga mayor. En fin, siempre estábamos yendo de casa en casa, y ellos eran más como una familia extendida que amigos. Así que cuando la pareja mayor le pidió a mi madre que vigilara su casa mientras salían a bailar, por supuesto, ella accedió. La hija estaba cuidando a la nieta, como lo había hecho varias veces antes, y solo querían que alguien de confianza estuviera pendiente. Tenían 3 perros grandes y agresivos en la parte trasera que solo querían a la pareja mayor y atacarían a cualquier otra persona, así que no había mucha preocupación por intrusos. Era un buen vecindario, y en aquel entonces los vecinos tenían las llaves de las casas de los demás, aunque casi nadie cerraba las puertas con llave. Cada 20 minutos más o menos, mi madre llamaba a su casa solo para verificar cómo estaban. Era solo lo habitual: ¿están bien? ¿Necesitan algo? Vale, llamo en un rato. Y luego colgaba. Antes de continuar con la historia, probablemente debería mencionar que su casa siempre estaba muy oscura. Y tenía la sensación de que la oscuridad no era solo falta de luz, sino más bien como una completa saturación de las sombras dentro de ella. Sé que suena raro, pero estoy seguro de que algunos, o la mayoría de ustedes, pueden entenderlo. Parece que todos hemos tenido una experiencia con un lugar así en algún momento de nuestras vidas. Después de un tiempo, mi madre levantó el teléfono y marcó su número. El teléfono sonó y sonó. Ahora, la llamada en espera acababa de llegar ese año, pero no todos la tenían, y ninguno de nosotros en esa pequeña calle sin salida lo tenía. Así que mi madre se preocupó, pero colgó y decidió esperar unos minutos antes de intentarlo de nuevo. Quizás estaban usando el baño o comiendo y no podían llegar al teléfono a tiempo. Tan pronto como puso el teléfono en el receptor, este sonó. Ella saltó, no lo esperaba. Levantó el auricular y respondió. Sonaba estática desde el otro lado, y era fuerte. Recuerdo que apartó el teléfono de su oído y luego gritó en él. La estática parecía volverse más fuerte, luego más baja, y luego volvía a ser fuerte. Recuerdo escuchar los débiles sonidos de un niño llorando y una niña gritando, pero la estática era demasiado ruidosa. Mi madre gritó en el receptor, aún sosteniéndolo a unos 30 centímetros de su cara: voy a llamar de nuevo, hay una mala conexión. Luego, colgó el teléfono. Mientras lo recogía para volver a marcar, algo llamó mi atención desde la ventana de la sala. La ventana daba a la pequeña entrada que compartíamos con algunos otros dúplex en la calle, y en última instancia, al frente de la casa. Caminé unos 3 pasos hacia esa ventana y miré al otro lado de la calle. Ahora, recuerda, tengo casi 6 años, así que las cosas no me parecen inmediatamente raras o fuera de lo común a esa edad. Solo estoy viendo lo que estoy viendo. Mientras observaba,
Las luces en las ventanas de las dos habitaciones del frente parpadeaban salvajemente, al igual que la luz del porche. Mi madre estaba en su tercer intento de marcar y poniéndose los zapatos cuando escuché a Eileen contestar en un estado frenético. No pude escuchar exactamente sus palabras, pero estaba histérica, y mi madre solo le gritó que se quedara allí y que iría enseguida. Colgó y me dijo que cerrara la puerta con llave después de que ella saliera. Le gritó a mi hermana, que estaba escuchando cassettes en nuestro cuarto, que volvería enseguida. Agarró las llaves de su casa y un bate de béisbol, y yo la seguí hasta la puerta, donde la cerré con llave justo después de que ella salió. Volví a la ventana y la vi correr a través de la entrada de grava, cruzar la carretera, pasar por la pequeña puerta del jardín delantero y luego subir los escalones del porche. El parpadeo de las luces se detuvo tan pronto como mi madre cruzó el umbral de la puerta de su jardín, quedando solo la luz del porche encendida. Observé cómo mi madre intentaba desesperadamente abrir la puerta de la pantalla de hierro forjado. Podía verla forcejeando con las manijas de las puertas, alternando entre tirar de la puerta y golpearla. Estaba de pie, con las piernas separadas para sostenerse mientras tiraba y empujaba la puerta. Algo en el último escalón del porche llamó mi atención, una sombra negra, en cuatro patas, salió de entre los arbustos que crecían a ambos lados de los escalones del porche. Estaba aterrorizado, ya que sabía que los tres perros de esa casa eran muy agresivos con cualquiera que no fuera la pareja mayor. Aquella sombra se movía con una fluidez que nunca había visto en un perro, y subió las escaleras como deslizándose. Parecía tener hombros más grandes que cualquier perro, pero eso lo noté en retrospectiva, porque en ese momento estaba paralizado, esperando horrorizado a que ese gran perro negro atacara a mi madre. Ella seguía golpeando y gritando, y entonces sucedió. El perro se acercó lentamente a mi madre, como si caminara de puntillas, y simplemente desapareció atravesando sus piernas y la puerta. Como si hubiera pasado directamente a través del hierro forjado y la madera sólida de las puertas, y se desvaneció. Las luces parpadearon de nuevo en las habitaciones del frente por unos segundos, y de repente, la puerta de hierro forjado se abrió de golpe y mi madre cayó hacia atrás, casi rodando por los escalones. Se levantó y empezó a trabajar en abrir la puerta de madera. Desapareció en el interior, dejando la puerta abierta, y estuvo dentro durante varios minutos. Durante ese tiempo, la puerta de madera se movía de un lado a otro, pero no como si el viento la empujara. Parecía un movimiento entrecortado, como si hubiera un fallo, si puedes imaginarlo. Veía las luces parpadeando dentro de la casa, y creí ver una figura oscura de pie justo en la entrada cuando la puerta se abrió completamente. Estaba mirando tan fijamente que cuando mi madre emergió de repente, cargando a la nieta, con Eileen justo detrás, me sobresalté. Corrieron a través de la carretera, subieron por la pequeña entrada, y me apresuré a desbloquear la puerta para ellas. Las niñas estaban llorando cuando todos entraron a trompicones en nuestra casa. Mi madre intentaba calmar a la nieta, al mismo tiempo, preguntarle a Eileen qué había pasado. El rostro de mi madre estaba pálido como una hoja de papel, y sus ojos estaban muy abiertos. Ahora que lo pienso, puedo entender el miedo que sintió. Eileen hablaba atropelladamente sobre cómo estaban en el salón trasero de la casa, viendo una película, cuando escucharon algo romperse en la sala del frente. Había un área grande de la pared que estaba abierta, como una especie de ventana, entre el salón y la cocina, y lo mismo desde la cocina hacia la sala del frente, lo que creaba una especie de apertura desde la parte frontal de la casa hasta el salón. Eileen dijo que cuando se levantó para mirar hacia la sala del frente, vio una gran figura negra de pie en la sala. Era enorme, más grande que cualquier hombre que hubiera visto, y no parecía completamente sólida. La lámpara que iluminaba la sala no quedaba completamente bloqueada por la figura, podía ver un poco a través de ella. Gritó, agarró a la nieta y corrió al baño que estaba al lado del salón.
Cerró la puerta con llave pensando que era un intruso e intentó llamar a mi madre desde el teléfono del baño. El teléfono también servía como portarrollos de papel higiénico. Sí, los años 80 fueron una época extraña. Dijo que al principio no pudo comunicarse, y que todo lo que escuchaba era una risa profunda en la línea. Cuando finalmente logró comunicarse, la risa era tan fuerte que no sabía si mi madre podía escucharla pidiendo ayuda. Esto debió haber sido justo en el momento en que mi madre escuchó la estática. Cuando mi madre intentaba volver a marcar y no había respuesta, era porque escuchaban golpes en la puerta del baño. Este baño tenía otra puerta que daba a uno de los dormitorios, y a pesar de que estaba aterrada, Eileen llevó a la pequeña a ese cuarto, cerró la puerta del baño con llave, y luego corrió para cerrar con llave la otra puerta que daba al pasillo. Ella agarró el teléfono en esa habitación, lo llevó al armario y apiló varias cajas frente a ella y la pequeña, colocándose lo más profundo posible en la esquina de ese armario. El teléfono sonó y mi madre lo contestó. Era Eileen, histérica, tratando de transmitir su mensaje de miedo entre jadeos y frases ininteligibles. Mi madre simplemente le dijo que ya iba para allá y colgó. Dijo que todo el tiempo que estuvieron esperando en el armario, escuchaba gruñidos, resoplidos y cosas rompiéndose en otras habitaciones. Los perros en el patio trasero estaban descontrolados, ladrando como locos. Escuchó que la puerta del dormitorio se abría y algo o alguien enorme caminaba lentamente hacia el armario. Dijo que los pasos sonaban pesados y fuertes, y que podía escuchar una respiración profunda y pesada. Justo en ese momento, sonó el timbre y se escucharon golpes en la puerta. Era mi madre, desesperada, tratando de entrar. Eileen estaba demasiado aterrada para moverse del armario, así que esperaron hasta que mi madre pudo entrar. Ella dijo que parecieron horas. Mi madre había entrado en esa casa, gritando por ellas y encendiendo luces. Cuando llegó a la habitación donde estaban, ellas la llamaron, y mi madre las sacó del armario y las llevó de vuelta. Yo había estado en silencio todo el tiempo, solo escuchando, esperando mi turno para hablar. Mi madre se levantó y fue a buscarles un poco de agua y unos pañuelos para secar sus rostros empapados de lágrimas. Mientras sollozaban, decidí que era mi turno de hablar y pregunté, pero, ¿qué era ese perro tan grande, y por qué atravesó la puerta? ¿Qué quieres decir?, respondió mi madre. Se había detenido a mitad de camino de regreso al sofá donde estaban sentadas las chicas. Yo todavía estaba parado en el medio de la habitación. Cuando estabas en el porche peleando con la puerta, vi un perro enorme, negro y sombrío salir de los arbustos, subir los escalones del porche y atravesar tus piernas, y luego desaparecer directamente a través de la puerta. ¿Cómo no lo viste? Estaba justo allí. Estaba señalando la ventana en dirección a su casa. Una vez más, la sangre se desvaneció del rostro de mi madre y casi dejó caer el vaso de agua. Yo no sé de qué hablas. Los perros estaban en el patio trasero. Los escuché ladrar, respondió, sonando como si su garganta estuviera seca como un desierto. No se parecía a esos perros. Sus hombros eran demasiado grandes, y se movía como humo. Atravesó tus piernas. Me frustré porque ella ni siquiera me respondía. ¿Por qué lo evitaba? Bueno, ¿qué era, mamá? ¿Cómo atravesó la puerta? Ella se quedó allí congelada, con lágrimas formándose en sus ojos. No sé si tenía miedo de que yo estuviera viendo cosas o de haber entrado a una casa oscura justo después de eso. Finalmente, parpadeó, una sola lágrima rodando por su mejilla que rápidamente se secó mientras les entregaba a las chicas unos pañuelos y un vaso de agua. Se giró hacia mí y me miró de una manera que nunca olvidaré, y luego simplemente dijo, «¿No viste nada? ¿Te lo imaginaste?» Y continuó consolando a las chicas.
Llamaron al bar donde la pareja mayor había ido a bailar, y los hicieron llamar por el altavoz. Cuando devolvieron la llamada, mi madre les explicó lo que había pasado, y se apresuraron a volver a casa, llegando la policía poco después. La policía registró toda la casa y no encontró nada, ni señales de entrada forzada, ni personas. Había muchos adornos rotos y decoraciones por toda la casa, así como rasguños extraños en algunas paredes y en la puerta del baño que da al salón. Al final, simplemente asumieron que había sido un intruso. Dijeron que mi madre debió haberlo ahuyentado cuando fue por los niños, y que, como dejaron la puerta abierta al salir corriendo, lo más probable es que los sospechosos simplemente se escabulleron. No faltaba nada en la casa. Desde ese día, solo mencioné una vez más a mi madre haber visto una sombra oscura. Ella me miró de la misma manera aterrada que lo había hecho esa noche, y nunca volví a hablar del tema. Odiaba esa mirada. Me hacía sentir mal o culpable. Empecé a pensar en todas las cosas absurdas e inexplicables que había visto desde que tengo memoria. Mis recuerdos más tempranos comienzan cuando tenía 2 años, y recuerdo muchas cosas como ojos mirándome desde rincones oscuros, sombras oscuras a plena luz del día, cosas que desaparecían y volvían a aparecer en otras habitaciones o días después, o cosas moviéndose en mi visión periférica, pero nunca supe que otras personas no veían estas cosas hasta ese día. Soy adulto ahora, y aún temo a la oscuridad. Casi siempre tengo la sensación de que algo me está observando. Pero ahora, dudo en mirar hacia atrás. Temo lo que pueda ver, sabiendo desde los 6 años que no debería haber visto esas cosas en absoluto. Eso no ha impedido que tenga docenas de otras experiencias aterradoras y que siga viendo cosas que no puedo explicar. Tal vez comparta más en otro momento. Casi morí cuando mi madre me dio a luz. Mi corazón se desaceleró tanto que no podían registrarlo en absoluto. Mi madre estuvo a punto de ser llevada a cirugía de emergencia cuando finalmente salí, azul y sin respuesta. Me reanimaron, obviamente, pero me pregunto si ese roce con la muerte abrió mis ojos a lo que hay más allá de este mundo, y ahora que saben que puedo verlos, hacen un esfuerzo por mostrarse ante mí. Cuando estaba en 3er grado, mi familia se mudó a una casa en un vecindario muy agradable y tranquilo. Tenía un gran jardín al frente y un patio trasero cercado donde manteníamos a nuestros perros. Un buen hogar para crecer. Poco después nos dimos cuenta de que estaba embrujada. Mi hermana y yo no lo sabíamos realmente, pero mi madre tuvo varias experiencias que la llevaron a dejar Biblias abiertas debajo de la cama con escrituras específicas y a bendecir todas las puertas con una cruz hecha de aceite. Mi hermana y yo solíamos pasar la noche en casa de nuestro primo durante el verano. A veces íbamos a su casa y otras veces él venía a la nuestra. Un verano vino y se quedó con nosotros. Ya éramos un poco mayores y completamente conscientes de las cosas extrañas que pasaban en la casa, pero nunca habíamos tenido experiencias reales hasta después de este incidente. Mi primo, mi hermana y yo convertimos la sala en nuestra zona de dormir. La televisión estaba lista para que pudiéramos ver películas y comer palomitas, pero eventualmente terminamos durmiendo en el suelo con todas nuestras mantas. Era medianoche. No estoy seguro de qué hora era exactamente, pero recuerdo que mi primo me despertó porque tenía que ir al baño y no quería ir solo. Como era el mayor, claro, ese era mi deber. Así que caminamos por el pasillo hasta el baño. Al poco tiempo, ya estábamos de vuelta en la sala. En la sala, un lado daba al pasillo donde estaban el baño y las habitaciones. El otro lado daba al comedor y la puerta hacia la sala de estar. Cuando regresamos y nos acomodamos en el suelo, estábamos mirando hacia el comedor donde estaba la puerta hacia la sala de estar, que estaba completamente abierta. Desde la puerta, apareció la cabeza de un payaso. Mi primo y yo nos quedamos ahí,
completamente impactados porque nos costaba entender lo que estaba pasando. La cara era aterradora, con una sonrisa tan extraña y unos ojos malvados. Nos miraba directamente y atravesó flotando el comedor hacia nosotros. Cuanto más se acercaba, más grande se hacía su cabeza. Estábamos paralizados de miedo. Pero en el momento en que la cabeza entró por completo en la sala, del otro lado, donde estaba la puerta al pasillo, apareció una mujer. Tenía el pelo largo y negro, su cara estaba borrosa, así que no podíamos ver bien quién era. Llevaba un vestido largo, azul o púrpura, y sostenía una vela encendida en las manos. Justo cuando mi primo y yo la notamos, también lo hizo el payaso, quien ya tenía cuerpo completo, y caminó de vuelta por el comedor hasta que desapareció en la sala de estar. Una vez que él se fue, ella también desapareció. Todo esto pasó tan rápido que ambos nos miramos incrédulos. Pero sabíamos que ambos lo habíamos vivido juntos. A la mañana siguiente, le contamos a mi madre lo que había sucedido. Por supuesto, ella nos creyó, pero dijo que habíamos sido protegidos por un ángel. Después de eso, tuvimos muchas más experiencias con fantasmas, camas que se sacudían, sombras que pasaban, voces desincorporadas, una almohada que me tiraron de debajo de la cabeza e incluso una experiencia de parálisis del sueño. Vivimos en esa casa durante años y nos acostumbramos a las experiencias paranormales hasta que, eventualmente, nos vimos obligados a mudarnos. Pero para entonces, yo ya tenía 20 años. Desde que nos mudamos, no he vuelto a tener experiencias con fantasmas como las que tuve en esa casa. Pero siempre me pregunto si las personas que viven ahí ahora están pasando por lo mismo que nosotros. No diré mi nombre ni daré detalles específicos de la ubicación, pero pueden llamarme Pap si vivo en Estados Unidos. He estado escuchando estos canales durante un tiempo, y quería enviarles algunas de mis propias experiencias escalofriantes que tuve cuando crecía en la casa de mi infancia. Empezaré por una experiencia que fue sin duda extraña, pero al final también fue un poco divertida. Como hace mucho tiempo, ahora tengo 36 años, y esto probablemente ocurrió cuando era adolescente, como la mayoría de estas experiencias. Recuerdo que me desperté por alguna razón y miré la puerta de mi habitación, que estaba abierta. No recuerdo si algo llamó mi atención o si simplemente estaba escaneando la habitación, pero vi algo extraño. En la parte inferior de la puerta, asomándose por un lado, estaba un gato mirándome. Ahora, siempre he tenido gatos mientras crecía, pero este no era mío. Diría que era blanco, pero no puedo estar 100% seguro. Confundido, me levanté de la cama y me dirigí hacia él. Naturalmente, salió corriendo. Pensando que quizás había una puerta abierta o una ventana con la pantalla rota, salí a investigar. Justo fuera de mi habitación había un lavadero muy pequeño que daba a la cocina. A solo un par de pies de la puerta del lavadero estaba mi puerta trasera. Al entrar en la cocina, pude ver a través de la puerta trasera, que estaba cerrada y con llave, que el gato estaba cruzando mi patio trasero. La puerta trasera tenía paneles de cristal, por lo que podía ver a través de ella fácilmente. Creo que simplemente me pareció extraño y lo descarté, y volví a la cama. Nunca encontré ninguna pantalla rota, ventana abierta ni nada por lo que pudiera haber entrado y salido. Ahora, las cosas empezaron a ponerse un poco más espeluznantes. Una experiencia que solía tener era escuchar voces y murmullos, y a una mujer cantando. Esto siempre sucedía cuando estaba tumbado en la oscuridad, intentando dormir. Las voces sonaban como si estuvieran lejos, en algún lugar del fondo. No podía distinguir ninguna palabra, pero era obvio que eran personas hablando. Era muy improbable que fueran mis padres. Siempre parecían estar profundamente dormidos en el otro extremo de la casa en ese momento.
sonaban como más de 2 personas. Era un poco escalofriante, pero nunca me sentí amenazado, simplemente raro. La mujer era un poco diferente. De nuevo, no me sentía amenazado, pero su voz sonaba tan melancólica, como si cuando cantaba lo hiciera con una gran tristeza. Sabía con seguridad que no podía ser mi madre. Me asustó al principio, pero después de un tiempo me acostumbré a ello. Llegó un punto en que los murmullos eran más molestos, y el canto me ponía triste. Tengo 2 experiencias más que me gustaría compartir, y estas son las que realmente me aterrorizaron. La primera probablemente ocurrió en algún momento cuando estaba en la escuela secundaria. Estaba en la cama y en ese estado flotante en el que no estaba completamente dormido, pero tampoco estaba completamente consciente. Ya sabes, cuando tienes suficiente conciencia como para estar despierto, pero no te das cuenta. De repente, e involuntariamente, me sobresalté y volví a mirar la puerta de mi habitación. Había un espejo en la pared cerca de la puerta, y en él pude ver una figura reflejada de pie en la puerta de mi habitación. La figura parecía sucia y asquerosa, casi como si el color del óxido y la tierra se hubieran mezclado. Lo único que realmente pude ver fue su cabeza. La mejor manera de describir su cabello, o al menos lo que yo interpreté como su cabello, era como varios rastes a la altura del cuello y pequeños zigzags. Es difícil de describir. Las rastes en su cabello simplemente se estrechaban hasta formar un punto, como un zigzags. Simplemente se quedó ahí, moviendo lentamente la cabeza arriba y abajo. Su cabello le cubría los ojos, y su cara estaba demasiado sucia para distinguir ninguna característica real. Creo que vi una boca, pero no puedo estar completamente seguro. Me quedé congelado de miedo, y no pude moverme hasta que finalmente desapareció. De nuevo, sé que no podía ser uno de mis padres. No hubieran hecho una broma así en primer lugar, y hubieran tenido que dar un paso atrás para dejar de ser visibles, en lugar de simplemente desaparecer. Sé que mucha gente atribuirá esto a la parálisis del sueño, pero no creo que fuera eso. Nunca he tenido parálisis del sueño antes ni después. Y nunca he oído hablar de alguien que fuera capaz de moverse antes de ser superado por el miedo y quedar incapaz de moverse. Esto también fue antes de YouTube, y mucho antes de que la parálisis del sueño se convirtiera en un fenómeno tan conocido. No me desperté después ni intenté llamar a mis padres o hacer nada. De alguna manera, simplemente volví a dormir. La última experiencia que quiero compartir ocurrió un día cuando me desperté. Tenía el día libre y era un día de verano, o al menos un día lo suficientemente cálido como para pasar tiempo al aire libre. Por lo tanto, quería salir y pasar tiempo con un amigo al que conozco prácticamente toda mi vida. Esto fue antes de los teléfonos móviles, no esos teléfonos abultados que los hombres de negocios llevaban en sus coches. Por lo tanto, tenía que usar un teléfono fijo. Sin embargo, cuando cogí el auricular, no había tono de marcado. Los teléfonos en aquella época eran en su mayoría inalámbricos, así que pensé que uno de mis padres, que estaban fuera en ese momento, había dejado uno descolgado por error. Sin darle mucha importancia, di una vuelta, pero no vi ninguno que estuviera visiblemente descolgado. De nuevo, no le di mucha importancia, y pensé que uno simplemente no estaba completamente colocado en la base y que simplemente parecía que estaba ahí. Sin embargo, al comprobar cada teléfono, colocándolo en mi oído, seguía sin haber tono de marcado, y sabía que el servicio telefónico no estaba caído. Finalmente, encontré un teléfono que claramente estaba fuera de la base en la habitación del ordenador. Esto me hizo sentir un poco incómodo, pero pude atribuirlo a que simplemente estaba un poco cansado, ya que me acababa de despertar y no me había fijado en él al principio. Eso es, hasta que, justo cuando volví a colocar el teléfono en la base, escuché un sonido desde abajo que sonaba como si alguien se estuviera moviendo.
Era demasiado grande para que fuera alguno de los gatos o cualquier otro animal que pudiera haber llegado al sótano. Sabía que podía haber una explicación lógica, pero también temía que pudiera ser un intruso. Así que fui a buscar un cuchillo grande en la cocina, y me dirigí hacia el sótano. Abrí la puerta del sótano y me dispuse a encender la luz que estaba en lo alto de las escaleras. Era, y sigue siendo, una de esas luces con cable que se tira. Esto iluminaba las escaleras, pero el interior del sótano seguía oscuro más allá del pie de las escaleras. Planeando bajar lentamente y con cautela hasta el sótano, y encendiendo cada luz a medida que llegaba allí, estaba a punto de empezar a bajar las escaleras cuando pude oír claramente algo cargando furiosamente hacia arriba. Podía oír cada paso sonando con fuerza en cada escalón. Sin embargo, a pesar de que las escaleras estaban claramente iluminadas, no podía ver a nadie. De verdad podía oírlos corriendo por las escaleras directamente hacia mí, pero no había nadie ahí. Toda mi valentía se evaporó en ese momento, y di media vuelta y salí corriendo de la casa por la puerta de mi amigo. Cuando lo hice, mi amigo, al que estaba intentando llamar originalmente, estaba sentado en un tronco al otro lado de la calle. Me miró con cara de confusión mientras yo salía corriendo de la casa, así que corrí hasta él, me calmé y le conté lo que había pasado. Sé con seguridad que no podía ser él. No había forma de que pudiera entrar en mi sótano cerrado, subir las escaleras, pero de alguna manera ser invisible, luego salir de mi sótano, volver a cerrarlo con llave, y luego cruzar la calle antes de que yo pudiera salir corriendo de mi casa. Simplemente no hay forma de que pudiera haber hecho eso. Así que sí, esas son mis historias, y todavía no tengo ni idea de qué era.